Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Heredé de mi abuela una casa podrida en el pantano y mi hermano un departamento en la capital. Mi esposo gritó, tu lugar es entre el moho, y me echó. Me fui allí. Pero al entrar en la casa, me quedé paralizada. Los documentos se desparramaron como abanicos sobre el parqué, e Isabel ni siquiera intentó recogerlos. Observaba cómo caían al suelo como pedazos de una vida que nunca se armó. Este es tu legado, escupió Eduardo entre dientes. Disfrútalo. Estaba parado en medio del salón de su departamento, completamente rojo de furia, señalando los papeles dispersos con el dedo. Tu abuela se burla de nosotros incluso después de muerta. Te dejó una ruina. Isabel se llevó las manos a las sienes, tratando en vano de calmar el dolor de cabeza tras una noche sin dormir y la misa matinal. Eduardo, basta, ya tengo suficiente. ¿Basta qué? ¿Acaso entiendes lo que pasó? Tu hermanito recibió un 3 ambientes en un buen barrio y tú, una ruina en el pantano. Todo comenzó apenas 3 horas antes, en la casa de la difunta abuela Dolores Consuelo. Los invitados ya se habían marchado después del almuerzo fúnebre, quedaban solo los parientes más cercanos. Fue entonces cuando el notario, don Víctor, sacó de su maletín gastado una carpeta con el testamento. Por favor, tomen asiento. El documento es bastante detallado, dijo, ajustándose las gafas. Isabel se sentó en el borde del sofá, junto a Eduardo. Su hermano Carlos se desplomó en un sillón enfrente y su esposa Valeria se acomodó en el apoyabrazos, con la mano en el hombro de su marido. Yo, Dolores Consuelo Moreno, en pleno uso de mis facultades mentales, lego. La voz monótona del notario sonaba en la habitación como una oración fúnebre. Isabel miraba de reojo el retrato de su abuela en la pared, un rostro severo, ojos penetrantes, como si a una hora, desde la foto, pudieran verla por dentro. A mi nieto Carlos le lego el departamento ubicado en la ciudad de Buenos Aires, avenida, con una superficie total de 87 metros cuadrados. Valeria no pudo ocultar una sonrisa triunfante y se abrazó con más fuerza al brazo de su marido. A mi nieta Isabel le lego la casa en la aldea Los Pantanos, provincia de Buenos Aires, calle Ciénguera número 7, con un terreno adjunto de 25 hectáreas. ¿Qué? ¿Qué es eso de los pantanos? Eduardo se incorporó tan bruscamente que Isabel dio un respingo. ¿Dónde queda eso? El notario pasó la página con total calma. La aldea Los Pantanos se encuentra a 180 kilómetros de Buenos Aires, en el municipio de Río Luján, provincia de Buenos Aires. El asentamiento más cercano es el pueblo de Tierra Seca, a 15 kilómetros. 180 kilómetros. Ahí seguro ni carretera hay. Gritó Eduardo, poniéndose de pie. Eduardo, siéntate, por favor. Isabel tiró de su manga, roja de vergüenza por el comportamiento de su esposo. Carlos sonrió y se recostó en el sillón, satisfecho. La abuela siempre supo valorar bien a sus nietos. A mí, un departamento en el centro de Buenos Aires, y a Isabelita, una casita en los pantanos. ¿No les parece justo? Valeria soltó una risita. Ay, Carlos. Tal vez Isabel siempre soñó con una vida campestre. ¿Verdad, Isabelita? ¿Ahora vas a cultivar papas y criar gallinas? Añadió con malicia sin disimular. Cállate, murmuró Isabel, pero Valeria ya estaba lanzada. Vamos. Es tan romántico. Una casita en el campo. Aunque por la dirección, suena más a una choza con patas de gallina en medio del pantano. Don Víctor carraspeó, devolviendo la atención al asunto. Permítanme terminar. El testamento contiene algunos puntos más. Primero, ambos inmuebles no podrán ser vendidos durante 5 años desde el momento en que se acepta la herencia. Segundo, los herederos están obligados a visitar personalmente la propiedad que les corresponde en el plazo de 1 mes. ¿Qué significa no se puede vender? Eduardo volvió a ponerse de pie.
¿tenemos que mantener esa ruina durante 5 años? Esa es la voluntad de la testadora, respondió el notario con sequedad. Si los herederos rechazan estas condiciones, todos los bienes pasarán a un fondo benéfico para ayudar a animales sin hogar. Vieja astuta, murmuró Carlos, ya sin su anterior entusiasmo. Una sombra de preocupación cruzó por sus ojos. 5 años y sin posibilidad de vender ni mudarse a las afueras, como había soñado. Hay algo más, dijo el notario, sacando un sobre. Dolores Consuelo dejó una carta para Isabel. Debe ser entregada en mano tras la lectura del testamento. Isabel tomó el sobre con las manos temblorosas. En el frente, la abuela había escrito cuidadosamente, para Isabelita. De inmediato le vino a la mente un pensamiento, abrirla solo en casa, cuando esté sola. ¿Y qué dice? Ábrela. Eduardo intentó alcanzar el sobre con curiosidad, pero Isabel lo guardó rápidamente en su bolso. Dice que la abra en casa, cuando esté sola. ¿Qué secretos te traes ahora? Dijo Eduardo con fastidio. Seguro ahí explica por qué te dejó esa choza. Carlos se levantó, sacudiéndose del brazo motas invisibles. Bueno, vámonos, Valeria. Aún tenemos que pasar por el registro de propiedad para tramitar los papeles del departamento. Valeria lo tomó del brazo, pero no perdió la oportunidad de volver la cabeza hacia Isabel con fingida amabilidad. Isabelita, si necesitas algo, ya sabes. Tal vez Carlos pueda conseguirte un agente inmobiliario dentro de 5 años, claro. Aunque, ¿quién querría una casa en un pantano? Se rió con voz aguda y salió de la sala tras su marido, como un pajarito que alza el vuelo. Durante todo el trayecto de regreso, Eduardo no dijo ni una palabra. Un silencio pesado, cargado, como el que precede a una tormenta. Isabel ya conocía esas señales, el perfil endurecido, la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre el volante. Después de 10 años de matrimonio, había aprendido a leerlo mejor que cualquier libro. Cuando quedaron atrapados en otro embotellamiento en la autopista, Isabel propuso con timidez. ¿Y si cenamos fuera? ¿Comer? ¿Ahora quieres comer? Eduardo se volvió bruscamente hacia ella. ¿Después de que tu abuela nos dejó sin nada? Eduardo, ella no nos dejó sin nada. Era su propiedad, tenía derecho a... ¿Tenía derecho? Derecho. Ya en casa, la tormenta estalló en toda su fuerza. Eduardo arrojó las llaves sobre la repisa de la entrada y, mientras se quitaba la corbata de un tirón, fue directo al salón. ¿Tú sabes cuánto vale un 3 ambientes en Recoleta? Dijo con los dientes apretados. ¿Lo sabes? ¿Y tu casita en el pantano? Si es que algún idiota la compra. Isabel se quitó los zapatos y lo siguió con cautela. Eduardo, no empecemos con esto. ¿No empecemos con qué? Con cómo tu abuela te traicionó. Con cómo demostró a cuál nieto quería y a cuál no. Isabel se dejó caer en el sofá, agotada. En su cabeza retumbaban pensamientos, el entierro, el velorio y ahora esta conversación. La abuela nos quería por igual. Claro, por igual. Uno con un departamento de varios millones y otra con un cobertizo en un pantano. Eduardo se sirvió un whisky y exhaló pesadamente. Yo creo que lo hizo a propósito. Quiso vengarse de ti. ¿Vengarse de qué? De que casi nunca la visitabas en los últimos años. Carlos y Valeria iban los fines de semana, y tú. Un nudo se le subió a la garganta a Isabel. Yo trabajaba, Eduardo. Tenía turnos, guardias. Carlos también trabaja. Pero Carlos tiene un horario normal. Isabel ya no pudo contenerse. Y yo soy médica clínica en una clínica privada. Trabajo con 2 contratos para que podamos pagar la hipoteca. Eso. ¿Y al final qué? Te matas trabajando como una mula, y no sirve de nada. Tu hermanito gana en el banco en un mes lo que tú en un año.
¿Y ahora tiene un departamento, y nosotros? Vació el vaso de un trago y lo dejó pesadamente sobre la mesa. ¿Y nosotros qué tenemos? Una hipoteca y una casa podrida en un pantano. Isabel se levantó y se fue en silencio al dormitorio. Necesitaba estar sola. Leer la carta de su abuela. Pensar. Pero Eduardo no aguantó, fue detrás de ella. ¿A dónde vas? No hemos terminado. Detuvo a Isabel agarrándola del hombro y haciéndola girar hacia él. ¿Te das cuenta de que por culpa de tu abuela todos nuestros planes se van al carajo? Íbamos a vender ese departamento, saldar la hipoteca, comprar un coche decente. ¿Íbamos? ¿O más bien tú? La voz de Isabel temblaba, apenas contenida. ¿Ya lo tenías todo planeado? Ni siquiera se había muerto mi abuela, y tú ya repartías el dinero. No te atrevas a hablarme así. Eduardo se estaba poniendo cada vez más rojo. Llevo 10 años partiéndome el lomo por ti. 10 años aguantando tus guardias, tu sueldo de miseria, tus familiares. Si soy una carga para ti, ¿por qué te casaste conmigo? Isabel lo miraba con amargura. Buena pregunta, Eduardo soltó una risa amarga. Yo mismo me lo pregunto ahora. Fue hasta el armario y empezó a hurgar en los cajones, abriendo con rabia las manijas. ¿Qué haces? ¿No lo ves? Ni siquiera se giró. Empieza a hacer tu maleta. Eduardo, no hablas en serio. Hablo muy en serio. Me cansé. Basta. Vete a tu casa del pantano. Ahí es donde perteneces. Isabel lo miró fijamente por la espalda. Lo vio sacar sin piedad sus cosas del armario, suéteres, vestidos, ropa interior. Todo volaba al suelo, hecho un montón. Eduardo, por favor, basta. Solo hablemos tranquilamente. ¿Hablar de qué? Respondió con la voz alterada, ¿de qué perdí 10 años de mi vida en vano? ¿De qué tu familia nunca me vio como alguien digno? Sacó una maleta de debajo de la cama y empezó a tirar dentro su ropa sin mirar. ¿Mi familia? Isabel entrecerró los ojos. ¿Y la tuya es un ejemplo, no? Tu madre no pierde oportunidad de recordarte que podrías haberte casado con la hija del director de la fábrica. Exacto, podría haberlo hecho. Escupió Eduardo. Y habría sido mucho más provechoso. De repente se detuvo, la miró casi tranquilo, con una sonrisa burlona. ¿Sabes qué? Tal vez tu abuela estaba loca, pero en una cosa tenía razón. Tú de verdad encajas mejor en un pantano. Entre moho y podredumbre. Ese es tu sitio. Aquellas palabras le pegaron a Isabel como una bofetada. ¿Qué dijiste? Susurró, pálida. Lo que escuchaste. Tu lugar está entre el moho. Lárgate. Y que no te vuelva a ver aquí. Arrastró su maleta hasta el recibidor, abrió la puerta de golpe y lanzó el equipaje al rellano. Luego volaron el bolso, el abrigo y las botas. Desde una puerta entreabierta del tercer piso, una vecina asomó la cabeza con cautela y enseguida volvió a esconderse. Eduardo, por favor, intentó una última vez Isabel. Pero él ya la empujaba hacia la salida. Deja las llaves. Con dedos temblorosos, ella se quitó la llave del llavero. Y eso también, dijo, señalando su anillo de bodas. Isabel miró el delgado aro de oro, se lo quitó lentamente y se lo tendió. A Eduardo. O más bien, a su exmarido. La puerta se cerró con un portazo seco justo delante de su cara. Durante unos segundos, Isabel se quedó en el rellano, de pie, en jeans, una camiseta fina, sus cosas desparramadas a sus pies. Solo estaba allí, como paralizada. 10 años de vida cabían ahora en ese pasillo, en ese suelo sucio y en el parpadeo de una lámpara vieja. Lentamente, casi de forma mecánica, se agachó y empezó a recoger la ropa en la maleta. Le temblaban las manos, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no se permitió llorar.
No ahí. No en ese momento. Su primer impulso fue llamar a mamá, pero su madre vivía desde hacía tiempo en Mar del Plata con su nuevo esposo. Y lo último que Isabel quería ahora eran reproches y lamentos. ¿Carlos? Después de lo de hoy, no, con su hermano tampoco. Laura. Ella sí ayudaría. Isabel sacó el teléfono, marcó un número corto. Laura, soy yo. ¿Puedo ir a tu casa? Su voz temblaba traicioneramente. Claro. Respondió Laura, sin sorprenderse. Ven ya. ¿Estás en camino? Estoy saliendo ahora. Eduardo me echó. Laura vivía en Belgrano, al otro lado de Buenos Aires. Mientras Isabel arrastraba la maleta hasta el subte y luego viajaba en el vagón, solo pensaba en una cosa. ¿Cómo pudo pasar todo esto? Esa misma mañana tenía una familia, una casa, no perfecta, pero familiar, una vida suya. ¿Y ahora? Ahora solo quedaba una maleta con ropa y una casa desconocida en algún lugar perdido del mapa. Laura abrió la puerta y se llevó las manos a la boca. Dios mío, Isabelita. No tienes cara. Entra, ven. La sentó con cuidado en la mesa de la cocina y corrió hacia la pava eléctrica. A ver, contame todo. ¿Qué pasó? Isabel suspiró hondo. Y empezó, el testamento, el escándalo, aquel maldito lugar entre el moho. Laura fruncía el ceño, negaba con la cabeza y no dejaba de rellenar la taza de té. Tu Eduardo es un imbécil, con perdón. Siempre te lo dije, no es para vos. Laura, por favor, no empieces. Bueno, Laura alzó las manos. ¿Y ahora qué pensás hacer? No sé. Supongo que iré a ver esa casa. Tal vez se pueda vivir ahí. Laura resopló con escepticismo. ¿En serio, Isabelita? ¿Una casa en un pantano, vieja como el tiempo? Seguro que se cayó el techo y la estufa está hecha polvo. ¿Y qué otra opción tengo? ¿Vivir en la calle? Ay, no digas pavadas. Llámalo a Eduardo, pedile perdón. ¿Perdón por qué? ¿Por haber recibido una casa en lugar de un departamento? No por eso, pero ya sabes. Reconcíliense. Olvídate del pantano. Isabel negó con la cabeza. No, Laura. No escuchaste lo que me dijo. Después de eso. Todos los hombres dicen barbaridades cuando están enojados. Se le va a pasar. Va a pensar las cosas en frío. Isabel sacó de la cartera el sobre que le había dejado su abuela. Estaba sellado con cera, como en los viejos tiempos. ¿Y eso? Preguntó Laura. Lo dejó mi abuela. Me pidió que lo leyera sola, cuando esté tranquila. Bueno, entonces léelo. Isabel rompió con cuidado el sello y desplegó el papel. La letra era inconfundible, un poco recargada, como siempre. Asterisco, mi querida Isabelita. Si estás leyendo esta carta, es que ya no estoy y que recibiste mi herencia. Sé que ahora estás confundida y triste, y no entendés por qué te dejé la casa en los pantanos y no el departamento en Buenos Aires. No te enojes con esta vieja, tenía mis razones. Esa casa es especial, Isabelita. Te está esperando. Anda, no lo postergues. Y recordá, no todo lo que brilla es oro, ni toda ruina está realmente abandonada. Te abrazo fuerte, mi niña. Tu abuela, Dolores. Asterisco. Laura leyó la carta una segunda vez. ¿A tu abuela le gustaban los acertijos, murmuró. ¿Qué quiere decir con eso de que la casa te espera? A Isabel le vinieron de pronto recuerdos de las vacaciones de verano con su abuela. Dolores Consuelo siempre contaba cuentos con dobles sentidos, con mensajes ocultos. Algún día, Isabelita recordaba ahora las palabras de su abuela, recibirás lo que te corresponde. No lo que deseas, sino lo que necesitas.
En su momento, le pareció solo una manía más de hablar en acertijos. ¿Y si escondió algo? Aventuró Laura. ¿Un tesoro, quizás? ¿Qué tesoro, Laura? Mi abuela fue maestra rural toda su vida. ¿Y entonces de dónde sacó un departamento en Buenos Aires? Se asombró Laura. Isabel frunció el ceño. Es verdad. Se mudó a Buenos Aires hace como 15 años. Dijo que el departamento era de una pariente lejana. Todos nos sorprendimos, pero nunca dio detalles. Che, ¿y si vas a ver la casa? Laura volvió a llenar las tazas. Aunque sea por curiosidad. Y de paso te distraes de todo este lío con Eduardo. ¿Y si está toda derrumbada? Bueno, la ves si te volvés. Si no te gusta, te quedas en casa unos días. Dormís acá y después ves qué hacer. Capaz que Eduardo se calma, o capaz que vos misma decidís otra cosa. Isabel asintió. Encerrarse a lamentarse no era una opción. Sacó el teléfono y empezó a buscar cómo llegar al pueblo de los pantanos, colectivo hasta Tierra Seca, y después. Solo taxi o dedo. Pero que en medio de la nada. Silbó Laura, mirando la pantalla. Mira, ni se ve bien en el mapa, una puntita en medio del verde. Dice zona pantanosa, lagunas. Mosquitos del tamaño de un helicóptero y cero civilización. Isabelita, ¿estás segura? ¿No querés dejarlo pasar? Pero Isabel ya había tomado una decisión. Mañana viajaría. Iría a los pantanos, vería la casa de su abuela y entendería por qué se la dejó a ella. Y después se vería. Guardó cuidadosamente la carta de vuelta en el sobre. Su abuela siempre fue sabia, pero no solo con palabras, también con hechos silenciosos. Si le dejó esa casa, fue por una buena razón. ¿Cuál? Eso estaba por descubrirse. Bueno, amiga, hora de dormir, dijo Laura levantándose de la mesa. Mañana te levantás temprano. El sillón lo armás vos, las sábanas están en el placard. Y, Isabelita, se detuvo en la puerta, no te angusties tanto. Todo va a estar bien, dijo Laura, abrazándola fuerte. Isabel apenas pudo contener las lágrimas. Gracias, Laura. No sé qué haría sin vos. Va, no digas pavadas, respondió Laura quitándole importancia. Para eso están las amigas. Acostada en el sofá cama del living, Isabel miraba el techo. El sueño no llegaba. Los pensamientos giraban en su cabeza como un viejo disco rayado, la abuela, sus manos cálidas, el aroma a galletitas de vainilla en el departamento antiguo, las largas charlas de mate por las tardes. Dolores Consuelo no solía dar consejos, pero sabía escuchar como nadie, se sentaba a su lado, la miraba con dulzura, y después de esos encuentros todo parecía un poco menos grave. Lo más importante, Isabelita, solía repetir, es no tenerle miedo al cambio. A veces, lo que parece el final, no es más que el comienzo de algo nuevo. De pronto Isabel pensó, tal vez incluso ahora, ya ida, su abuela seguía hablándole, diciéndole algo muy importante. Una casa en un pueblo olvidado, en lugar de un departamento en Buenos Aires, eso no podía ser al azar. Si Dolores Consuelo hubiera querido castigarla por no visitarla, simplemente no le habría dejado nada. O habría puesto todo a nombre de Carlos. Pero no, a él, el departamento en Buenos Aires. A Isabel, la misteriosa casa en el pantano. El teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo. ¿Te olvidaste algo? Adjunta, una foto, su taza favorita con gatitos, la de siempre en su cocina, tirada ahora en un tacho de basura. Los labios de Isabel temblaron. 10 años juntos. ¿Y todo eso se podía tirar así, como una taza rota? Borró el mensaje de inmediato. Basta. Lo que fue, ya pasó. Mañana sería un nuevo día. Y una nueva vida. ¿Cómo sería? No lo sabía.
pero difícilmente peor que el día de hoy. Cerró los ojos, respiró profundo. Y poco a poco fue cayendo en un sueño liviano, intranquilo. Camino a lo desconocido. Isabel iba sentada junto a la ventana de un ómnibus que traqueteaba por la ruta, observando los paisajes grises de la pampa. Mañana gris, cielo gris, casas grises, todo parecía pintado con la misma brocha, fría e indiferente. El colectivo estaba medio vacío, campesinos con cajones de verduras, una mujer con enormes bolsas de tela, todo olía a cebolla y tierra húmeda, y un borrachito en el rincón que cabeceaba entre despertares breves. Próxima parada, Tierra Seca, gruñó el altavoz. Isabel se sobresaltó. Eso era todo. De aquí en adelante, solo camino. Las 3 horas de viaje pasaron como un largo instante pegajoso, pensamientos pesados, pedazos de una vida pasada, miedo y esperanza mezclados. En la terminal de Tierra Seca la recibió un viento helado de mayo. Se metía bajo la campera liviana, le enfriaba las manos. Caminó hasta el centro del pueblo, los taxis cobraban una fortuna y ella tenía que cuidar cada peso. En la boletería, la empleada ni levantó la vista del celular. Colectivo a los pantanos, en 2 horas. ¿No hay uno antes?, preguntó Isabel, tratando de sonar amable. No. El próximo sale a las 14:30. ¿Va a sacar pasaje? Isabel asintió y le entregó el dinero. 250 pesos, solo ida. No era tanto. 100 kilómetros más y empezarían los cambios. Esperó en la cafetería de la estación, calentándose las manos con un vaso de café de cartón. Intentaba no pensar. El teléfono, mudo. Eduardo no llamaba, no escribía. Como si esos 10 años de vida hubieran desaparecido, borrados con una goma, tirados a la basura junto con esa taza de gatitos. Carlos tampoco aparecía. Seguro que con Valeria ya estaban acomodando muebles en el flamante departamento, pensando en qué color pintar las paredes. Justamente repartido, recordaba sus palabras sarcásticas. Isabel hizo una mueca amarga. ¿Justamente? A cada uno lo que decidieron, como se les ocurrió. Nada de justicia. Solo reparto. El colectivo resultó ser una combi vieja, con olor a gasoil y asientos de otro siglo. Isabel logró subir la valija a duras penas y se acomodó junto a la ventana, en un asiento duro. Había pocos pasajeros, unas abuelas con bultos, un hombre con cañas de pescar, un adolescente con auriculares. ¿Todos hasta los pantanos?, gritó el chofer, contando los billetes. ¿Va hasta el pueblo mismo?, preguntó Isabel, con una pizca de esperanza. El conductor giró y la miró con desconfianza. ¿Los pantanos? ¿Los que están después de Tierra Seca? Sí. Hasta allá no va el colectivo. El camino es horrible. Solo se puede llegar en auto y ni siquiera cualquier auto pasa. ¿Y cómo llega la gente entonces?, se sorprendió Isabel. ¿Qué gente? Ahí ya no vive casi nadie. Quedan un par de viejitos y en invierno se van a la ciudad. Un nudo se le formó en el pecho. Se imaginaba un pueblo abandonado, pero no tanto. ¿Y no hay nadie que me pueda llevar desde Tierra Seca? ¿Por dinero?, preguntó, sin convicción. El chofer se encogió de hombros. Pregúntale a Manuel. Está con el taxi frente al almacén. Pero te va a cobrar caro, son como 15 kilómetros y el camino es un desastre. Sobre todo ahora, en primavera, con las lluvias. El colectivo se sacudió y comenzó a avanzar por una ruta destrozada. Afuera se sucedían campos interminables, grupos de árboles, aldeas perdidas con casas torcidas y cercos cubiertos de maleza. Cuanto más se alejaban de Buenos Aires, más sentía Isabel que no se alejaba solo de la ciudad, sino de la vida misma. Tierra Seca la recibió con una llovizna fría y un olor espeso a humedad.
La parada era apenas un techito oxidado junto a una tienda casi en ruinas. «Llegamos», anunció el chofer en voz alta. Los pasajeros bajaron con desgano. Isabel arrastró su valija y miró a su alrededor. El pueblo parecía, si no muerto, entonces moribundo, casitas descascaradas, pocos peatones con paraguas, charcos y pozos en cada esquina. «Disculpe, ¿dónde puedo encontrar a Manuel?», le preguntó al chofer. «¿El taxista?», repitió. «Allá, ¿ves el Ford verde frente al almacén? Ahí suele estar, esperando clientes». Manuel era un hombre de unos 50 años, con un rostro como de manzana asada, arrugado y curtido por el tiempo. Estaba sentado al volante, con un diario en las manos. Cuando Isabel golpeó la ventanilla, levantó la vista con desgano. «¿A dónde vas?». «A los pantanos». «¿Me puede llevar?». Manuel dejó el diario y alzó una ceja. «¿A los pantanos?». «Ese es camino de pantano». «¿Y qué vas a hacer ahí?». «A ver una casa. Me la dejaron en herencia». «Ah, en herencia», murmuró Manuel, pensativo. «¿De quién, si no es indiscreción?». «De mi abuela, Dolores Consuelo Moreno». El rostro de Manuel cambió de inmediato. Se irguió y hasta pareció rejuvenecer. «¿De Dolores Consuelo? Entonces vos sos la nieta. ¿Isabel?». Isabel asintió, sorprendida. ¿Cómo no iba a saberlo? Fue maestra acá. Me enseñó a leer y escribir, que en paz descanse. Manuel se bajó del auto, fue hacia ella, tomó la valija y la cargó en el baúl. «Subí. Te llevo a los pantanos. No te cobro un peso. Es de mi parte, en memoria de Dolores Consuelo». Isabel, conmovida, le agradeció y se acomodó en el asiento delantero. «¿Hace cuánto se fue tu abuela a Buenos Aires?», preguntó Manuel mientras salía del pueblo. «Hace como 15 años», asintió Isabel. «Decía que le habían dejado un departamento unos parientes lejanos». «Me acuerdo que todos nos sorprendimos», asintió él. «Y la casa acá quedó sola. A veces venía, nada más». «¿Y por qué no vivía en ella?». Manuel se quedó un momento en silencio, esquivando un pozo con cuidado. «Este lugar es especial. No es para cualquiera». El camino empeoraba, el asfalto se volvió tierra, luego piedras, luego puro barro. El viejo Ford saltaba entre pozos, salpicaba agua, se abría paso entre arbustos que casi cerraban el sendero. «¿Todavía hay gente en los pantanos?», preguntó Isabel, esperando cualquier respuesta. «Y quedan pocos. Rosario, tu vecina, que ya está cerca de los 90. Después Miguel con Catalina, tienen una quinta, gallinas. Y Nicolás, que hace de cuidador en la granja abandonada. Eso es todo». «¿Y cómo viven?». «No hay almacén, ni hospital. Una vez por semana viene un camión del pueblo con pan, arroz, lo básico. Para todo lo demás, van a tierra seca, si pueden. Pero en general, no se enferman. El aire acá es sanador. Y el agua, agua viva, de verdad». El bosque se volvía más denso a cada kilómetro. Árboles altos se entrelazaban por arriba del camino, formando un túnel verde y oscuro. Por la ventanilla entraba el olor húmedo a hojas podridas, agua estancada y tierra mojada. Todo recordaba con insistencia: esto no es ciudad. «¿No tenés miedo?», preguntó de pronto Manuel, cambiando de marcha. «¿Miedo? ¿De qué?». Isabel no entendió al principio. «No sé. Este es un lugar aislado. A la gente de ciudad le cuesta», dijo con una sonrisa leve, lanzándole una mirada de soslayo. Isabel miró por la ventana. Tenía razón. Si no fuera por el motor, habría un silencio denso, pegajoso. Ni pájaros, ni viento. Solo la lluvia constante golpeando el techo. Y ahí estaba, los pantanos.
Manuel señaló hacia adelante y entre los árboles húmedos aparecieron los techos oscurecidos de las casas. El pueblo parecía congelado en el tiempo, unos 50 años atrás. Casas torcidas, huertas cubiertas de maleza, galpones que se caían a pedazos. Solo de 2 chimeneas salía un hilo de humo, el único signo de vida en ese rincón olvidado. Calle Cienaguera es por allá, dijo Manuel, doblando en un sendero angosto entre casas. Tercera casa, la última. Después ya empieza el pantano. Isabel vio su casa desde lejos, de 2 pisos, con buhardilla. Destacaba entre las construcciones bajas y modestas. Alguna vez debió ser hermosa. Ahora daba tristeza, pintura descascarada, postigos torcidos, partes del techo hundidas. Llegamos, dijo Manuel, frenando suavemente frente a la verja oxidada. Muchísimas gracias, Isabel empezó a buscar su billetera, pero él la detuvo con un gesto. Te dije que no. Mejor esto, le extendió una tarjeta. La señal acá es mala, pero los mensajes llegan. Si necesitas algo, comida, ir al pueblo, avísame. Gracias, es usted muy amable. Amable nada. Dolores Consuelo me ayudó mucho en su momento. Preparó a mi hijo para los exámenes, sin cobrarme nada. Gracias a ella entró a la universidad. Ahora vive en Córdoba, es ingeniero. Manuel sacó la valija del baúl. En ese momento, una anciana salió de la casa de al lado. Llevaba un pañuelo de flores en la cabeza y, pese a su edad, caminaba con agilidad. ¡Ay, no lo puedo creer! Isabelita. ¿Sos vos? ¿La nieta? Se acercó, entornando los ojos azules descoloridos. Igualita, igualita a tu abuela. Tan linda como ella. Soy Rosario, tu vecina. Con Dolores Consuelo fuimos muy amigas, muy unidas. Mucho gusto, doña Rosario. Hola, mi niña. La anciana se apoyó en su bastón y la observó con ternura. Te esperábamos. Dolores siempre decía, mi Isabelita va a venir. Seguro que viene. ¿Mi abuela hablaba de mí? Se sorprendió Isabel. Y claro. La última vez que vino, el verano pasado, habló de vos todo el tiempo. Que eras doctora, que ayudabas a la gente. Estaba muy orgullosa. A Isabel se le hizo un nudo en la garganta. Ella pensaba que su abuela le guardaba rencor por no visitarla seguido. ¿Y qué hacemos paradas?, dijo animadamente doña Rosario. Vení, te muestro dónde está la llave. Dolores me la dejó, dijo que te la diera apenas llegaras. Rosario caminó hacia la casa con paso corto pero firme. Isabel, con la valija, la siguió. La verja chirrió con un lamento, como si fuera a desarmarse. El sendero al frente estaba cubierto de pasto alto, el cantero, tomado por yuyos y flores salvajes. Está todo muy descuidado, claro, suspiró Rosario. A veces venía a sacar un poco el pasto, pero ya no me dan las fuerzas. ¿Y la casa?, preguntó Isabel, en voz baja. La casa es fuerte, aunque no lo parezca. Dolores la dejó así a propósito. ¿A propósito? ¿Por qué? Para que nadie se tentara. Rosario sonrió de lado. Decía, el que tiene que verla, la va a ver. Y quien no debe verla, pasará de largo, dijo Rosario. El porche crujió bajo sus pies, pero aguantó. La vecina sacó de su delantal una llave grande y antigua. Tomá, aquí está. La cerradura es especial, mete la llave, gira 2 veces a la izquierda, después una a la derecha. Isabel tomó la pesada llave, la metió en la cerradura. El mecanismo se trababa, pero tras varios intentos, se dio con un chirrido. Bueno, eso es buena señal, se persignó Rosario. El caserón te aceptó. Entra, es tuyo ahora. Isabel empujó la puerta, preparada para encontrar abandono, estanterías polvorientas, telarañas, oscuridad.
pero se quedó inmóvil en el umbral. El recibidor estaba limpio. Más que limpio, parecía que los dueños acababan de salir un momento y volverían enseguida. En el perchero colgaba el viejo abrigo de su abuela, junto a unas botas de goma. Sobre la mesita reposaban, perfectamente doblados, unos guantes de jardinería. No olía a humedad ni a moho, sino a manzanas. Sí. A manzanas y algo más, algo familiar, tranquilo, hogareño. ¿Cómo era posible? Isabel se giró hacia doña Rosario. La mujer solo sonrió con picardía. Entra, entra. Rió. Mira tranquila. Yo voy poniendo el agua para el té. Seguro que venís molida del viaje. Isabel avanzó hacia la sala y volvió a quedarse sin palabras. Desde fuera, la casa parecía al borde del colapso. Pero dentro, todo estaba limpio, acogedor, cálido. Muebles viejos pero firmes, cortinas bordadas con flores, fotos familiares enmarcadas colgando en las paredes. Ni una mota de polvo, ni una telaraña. Como si alguien hubiera estado cuidando el lugar todos esos años. Doña Rosario, ¿usted venía a limpiar aquí?, preguntó Isabel con timidez. No tenía llave, respondió ella, encogiéndose de hombros. Dolores me dijo muy claramente, entregársela solo a vos. Desde entonces, no entré ni una vez. ¿Entonces, cómo? ¿Quién? Rosario volvió a encogerse de hombros. Esta casa se cuida sola. Dolores siempre decía, una casa buena se mantiene sola si el dueño es bueno. La anciana entró en la cocina. Para sorpresa de Isabel, el agua ya hervía en un viejo hervidor de cobre, reluciente. ¿Usted acaba de poner la pava?, preguntó Isabel, sin terminar de creerlo. Claro que sí. Y el agua es de pozo. Bien pura. ¿Y la pava? Ahí estaba, siempre. ¿No me crees, no? Sonrió con ternura. Isabel se dejó caer en el banquito, con las piernas temblando. Todo parecía un sueño o un cuento de hadas. Una casita que por fuera era un desastre y por dentro una joyita. Limpia, cálida, viva. Hasta la pava parecía mágica. Doña Rosario, explíqueme, no entiendo nada. La anciana vertió el agua en una tetera panzona que apareció de la nada. También apareció el té. Se sentó enfrente y suspiró con fuerza. ¿Qué hay que explicar? Esta casa es vieja, ya la viste. La construyó tu bisabuelo. Los Morenos siempre vivieron acá. Y esta casa es como si estuviera viva. Se acostumbra a los suyos. No quiere a los extraños. Cuando Dolores se fue, le dijo, espera a mi Isabelita. Y parece que esperó. Pero eso es imposible. Las casas no están vivas. Rosario sonrió apenas con las comisuras. En la ciudad, no. Pero aquí, en el pantano, pasan cosas. Estos lugares son antiguos. Antes había un santuario indígena por acá, la gente le rezaba a los espíritus. La tierra se quedó con esa fuerza. Y al que llega con buen corazón, la tierra y la casa lo reciben bien. Repartió el té en unas tazas, de donde habían salido, y sacó del bolsillo del delantal un frasco de dulce de membrillo. Dale, come algo. Seguro que venís muerta de hambre. Isabel untó el dulce sobre una rebanada de pan, también aparecido de la nada, y dio un mordisco. El sabor de su infancia. El gusto del verano, de la casa de la abuela. Doña Rosario, cuénteme sobre mi abuela, pidió Isabel en voz baja. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó con el departamento en Buenos Aires? La vecina tomó su taza, pensativa. Es una historia larga. Dolores vivió toda la vida acá, enseñando en la escuela. Perdió al marido joven, tu abuelo murió del corazón. Crió sola a su hijo, tu papá. Después él se fue a la ciudad, se casó, nacieron vos y Carlos.
Dolores siempre pensó que volvería. Pero la ciudad atrapa. ¿Y después?, preguntó Isabel. Rosario bajó la voz, como si no quisiera que las paredes escucharan. Después empezaron las cosas raras. Hace unos 15 años, justo antes de que se fuera, vino una mujer de Buenos Aires. Decía ser parienta lejana. Que su tía había muerto, que le dejó un departamento. Pero había un problema, los papeles decían que la heredera era Dolores. No ella. Una confusión. ¿Y qué pasó? Isabel alzó las cejas. La de Buenos Aires le propuso un trato. Que Dolores renunciara a la herencia y a cambio le pagaría una buena compensación. ¿Y mi abuela aceptó? Isabel no podía creerlo. No enseguida. Lo pensó mucho, lo consultó, no podía dormir. Un día, me dice, Rosario, me voy a Buenos Aires a ver ese departamento. Se fue una semana. Volvió, rara, callada. Y al mes hizo las valijas y se fue del todo. Pero nunca vendió esta casa. Aunque hubo compradores, nunca la tocó. No la dejó a nadie. Qué historia tan extraña. Isabel terminó el té. ¿Y esa mujer? ¿Volvió? No, nunca más la vimos. Dolores dijo que llegaron a un acuerdo. Que el departamento era de ella y listo. Que así vería a sus nietos más seguido. Rosario suspiró, con tristeza. Solo que, dudó. ¿Qué? Isabel se tensó. Nada, querida. Nada. Pensamientos de vieja, tal vez, dijo Rosario, frotándose las manos. Pero a mí me pareció que todo eso no fue casual. Aceptó demasiado rápido, me pareció raro. ¿Y la casa? La casa, con la casa pasaron cosas aún más extrañas. Como si la hubiera dejado, sellada. Iba de habitación en habitación, murmurando cosas, pasaba las manos por las paredes. Le pregunté, ¿qué haces, Dolores? Y me respondió, la estoy preparando, para la que vendrá después de mí. Isabel se levantó en silencio y recorrió la cocina lentamente. Todo era antiguo, pero limpio y cuidado. La estufa blanqueada, las tablas del suelo sin pintar pero brillantes de lo pulidas que estaban. Las cortinas, sencillas, pero recién lavadas y almidonadas. Todo parecía vivo. Como si la casa respirara. Como si las paredes le transmitieran un calor suave a sus manos. Necesito recorrer todo esto, murmuró Isabel. Claro, hija. Mira tranquila, asintió doña Rosario, poniéndose también de pie. Yo me voy a mi casa, tengo cosas que hacer. Si necesitas algo, golpea sin vergüenza. Tengo leche recién ordeñada, papas, pepinos en conserva. Y si querés ir al pueblo, no te olvides de Manuel. Él te lleva a donde quieras. La anciana salió cerrando la puerta con cuidado. Isabel se quedó sola. Sola en una casa extraña que la había estado esperando 15 años. Pasó al salón y su asombro solo aumentó. Estanterías repletas de libros hasta el techo, un viejo reloj de pared marcando con precisión la hora. En las paredes, fotografías, su abuela joven, el abuelo con uniforme militar, sus padres el día de la boda, ella y Carlos de niños. Sobre la mesa, bajo un mantel blanco bordado, había un sobre. Reconoció la letra de su abuela. Con el corazón acelerado, Isabel lo abrió con manos temblorosas. Dentro, varias hojas escritas con una letra pequeña, clara y ordenada. Mi querida Isabelita. Si estás leyendo esta carta, significa que ya estás en la casa. Y si estás en la casa, es porque te reconoció. De otro modo, no habrías podido entrar. ¿Sorprendida? Lo entiendo. Ahora te voy a explicar todo, paso a paso. Esta casa es especial. Está construida sobre un lugar de poder, como decían antes. Tu tatarabuelo no la edificó al azar,
Cada viga está encantada, cada clavo puesto con intención. La casa protege a los suyos, los ayuda, pero también exige amor, cuidado, una vida honesta. Isabel dio vuelta a la página. Viví aquí más de 60 años. Crié a tu padre, enseñé a los chicos del pueblo, enterré a mi esposo. Y la casa siempre estuvo conmigo. Pero llegó el momento de irme. ¿Por qué? Eso te lo contaré en persona si decidís venir a Buenos Aires. Solo te digo esto, el departamento que me dejaron tampoco es común. Pero esa es otra historia. Lo importante es lo de ahora. Has vuelto. Estás en la casa. Ella te estaba esperando. No a Carlos, él no sirve. Demasiado codicioso, demasiado terrenal. Vos te pareces a mí cuando era joven, terca, buena, fuerte. El siguiente párrafo hizo que Isabel se dejara caer sobre una silla antigua. Sé que ahora estás pasando un momento difícil. Sé lo de Eduardo. No es el hombre para vos, y lo digo sin rodeos. Te usó todo este tiempo, y cuando llegaron los problemas, se fue sin mirar atrás. No lo lamentes. La casa te dará todo lo necesario para empezar de nuevo. Confía en ella. Y algo más. Fíjate bien. Hay una habitación en la casa que todavía no podés ver. Cuando estés lista, se abrirá. Ahí están muchas respuestas. Te abrazo fuerte, mi niña. Tu abuela, Dolores. Isabel dejó la carta sobre sus rodillas, pensativa. ¿Una habitación que aún no veía? ¿Qué significaba eso? Inspiró hondo. Seguramente su abuela trataba de decirle algo importante. Había que revisar todo. Recorrió la planta baja, cocina, salón, otra habitación, parecía un escritorio. Subió por la escalera de madera crujiente al segundo piso. 3 dormitorios, un trastero, un pasillo largo. Nada más. Ninguna habitación misteriosa. ¿O sí? Isabel levantó la vista. La buhardilla. Desde fuera la había visto. Pero no había escalera. Su instinto la guió. Volvió a la entrada, miró el techo. Nada. En el salón, vacío. En el escritorio. Sí. En una esquina, detrás de una estantería, apenas visible, un acceso al altillo. Movió el mueble, extrañamente liviano, y apareció una escalerita que subía. El corazón le latía con fuerza. Subió peldaño a peldaño. Empujó con cuidado la tapa. Se abrió sin un solo chirrido. Y allí estaba, una pequeña habitación bajo el techo. Era mágica. No había otra palabra. Una ventana redonda daba directamente al pantano. Pero ahora el pantano no parecía temible, sino lleno de misterio y calma. Contra las paredes, estantes con libros. En un rincón, un escritorio antiguo. Baúles con herrajes de cobre. Y un retrato, una joven con vestido antiguo, muy parecida a Isabel. Abajo, la inscripción. Bisabuela María. Por ella me llamaron así. Sobre el escritorio había otra nota. Isabelita. Si llegaste hasta aquí, la casa te ha aceptado del todo. Este es su corazón, su lugar más sagrado. Aquí está toda nuestra historia. Aquí se guarda la fuerza del linaje. En los baúles vas a encontrar documentos, diarios, otras cosas. No apures nada. La casa te revelará los secretos de a poco, cuando estés lista. Y lo más importante, confía. Recordá, no estás sola. Todas las mujeres Moreno están con vos. Tu abuela. Sus manos se movieron solas. Abrió el baúl más cercano. Adentro, carpetas prolijamente ordenadas. Sacó la primera. Se sentó en el suelo. Papeles bancarios. ¿Cuentas? ¿Montos? Eran millones.
decenas de millones de pesos. A nombre de Dolores Consuelo Moreno. Y un testamento, todo para Isabel. La abuela. Era rica. Muy rica. Y nadie lo sabía. Abrió la siguiente carpeta, títulos de propiedad. No 25 hectáreas, como dijo el notario, sino 250. Bosques, campos, pantanos. Una pequeña finca. Y todo a su nombre. La tercera carpeta, acciones de empresas, bonos, fondos de inversión. Isabel sintió vértigo. ¿Cómo? ¿Por qué vivió siempre como una maestra de campo? En el fondo del baúl, una libreta de cuero gastada. Un diario. Isabel lo tomó, temblorosa. Primera página. Año 1925. Cumplí 16 años y la abuela María me llevó al cuarto secreto. Letra desconocida, antigua. Pasó hojas. Líneas perfectas, algunas más recientes. La última, del año pasado. Firmado, Dolores. Pero la letra temblaba. Isabel leyó desde el final. Isabel llegará pronto, lo siento. La casa la espera, como me esperó a mí. La historia se repite. Pero esta vez, el enemigo es más fuerte. Más astuto. El departamento en Buenos Aires es una trampa. Pero necesaria. Que crean que ganaron. Isabel entenderá cuando sea el momento. Mientras tanto, le entrego todo, la casa, la tierra, la fuerza de nuestro linaje. Y, la responsabilidad. ¿Podrá perdonarme por eso? Isabel cerró el diario y se tomó la cabeza entre las manos. Demasiado. Demasiadas preguntas. ¿Un enemigo? ¿Una trampa? ¿Por qué su abuela ocultó todo esto durante tantos años? Bajó lentamente. Volvió a poner el mueble en su sitio. Afuera, el cielo se oscurecía. Las aves callaban. El primer día en esa casa terminaba. Y los interrogantes recién empezaban. Miró el celular. Sin señal. Extrañamente, eso le pareció un alivio. Nada del mundo exterior. Nadie. Ningún mensaje. Ningún Eduardo. En la cocina encontró una cena servida, gazpacho, pan, verduras. ¿De dónde había salido? ¿Quién la preparó? ¿Y si doña Rosario tenía razón? ¿Y esta casa realmente cuidaba de sus dueños? Comió. El gazpacho tenía un sabor delicioso, reconfortante. Después subió a una de las habitaciones. La cama estaba hecha con sábanas frescas. Un leve aroma a lavanda y hierbas. Cálido. Tranquilo. Seguro. Acostada en la cama, Isabel repasaba el día que acababa de pasar. Por la mañana estaba en el sofá de su amiga, una fracasada echada por su marido, con una herencia dudosa. ¿Y ahora? Ahora yacía en una casa extraña, casi mágica, rodeada de riquezas con las que ni había soñado. Y de misterios que le quitaban el aliento. ¿Miedo? No. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba realmente en casa. Como si así debiera ser. Afuera, una lechuza ululaba, en algún rincón del pantano croaban las ranas. Sonidos simples de la noche, pero con una calma especial, adormecedora. Duerme, dueña, parecía susurrar la casa. Mañana será otro día. Muchas tareas, muchos descubrimientos. Pero ahora, a dormir, pensó Isabel. Y se durmió. Profundamente, en paz, sin sueños. Como no dormía desde hacía años. Se despertó con el aroma del pan recién horneado. Al principio creyó que era un sueño. ¿Pan, si la casa estaba abandonada? Pero no, el aroma era real. Cálido, con canela. Isabel se sentó en la cama, se frotó los ojos. El sol de mayo entraba por la ventana.
La habitación ya no parecía oscura ni tétrica, sino acogedora, familiar. En la mesita de noche había una taza con té humeante y un plato con bollos. Esto ya es demasiado, murmuró Isabel, pero el hambre fue más fuerte que el asombro. Los bollos eran deliciosos, suaves, dulces, aún tibios. Se aseó. Sorprendentemente, había agua caliente en el baño, aunque no había visto ningún calefón. Isabel sonrió y bajó. A la luz de la mañana, la casa se veía aún más viva y cálida. Los rayos del sol jugaban sobre el cobre del samovar, resaltaban los bordados de las cortinas, doraban los lomos de los libros. «Buenos días, casa», dijo en voz baja, sintiéndose un poco ridícula. Las cortinas se movieron sin viento. Una tabla del suelo crujió, como si respondiera. En la mesa de la cocina había una nota, al parecer de doña Rosario. «Isabelita, venía a tomar el té, tenemos que hablar. Te estaré esperando». Isabel se puso un suéter y salió al patio. La mañana era hermosa, el rocío brillaba como diamante sobre la hierba, los pájaros cantaban, el aire puro la mareaba un poco. Los pulmones de ciudad ya no estaban acostumbrados a eso. Desde afuera, la casa seguía pareciendo ruinosa, pintura descascarada, postigos torcidos, agujeros en el techo. Camuflaje, recordó Isabel las palabras de su abuela. La casa de doña Rosario era limpia, aunque humilde, una típica casa de campo, con bancos de madera, una estufa, imágenes religiosas en la esquina. La anciana estaba junto a la estufa, sirviendo té. «Sentate, mi niña, sentate. ¿Cómo pasaste la noche? ¿La casa no te asustó?» «No, para nada», sonrió Isabel. «Dormí como una piedra. Pero esta mañana…» Le contó lo de los bollos, el té, el agua caliente. Doña Rosario solo asintió, sin sorpresa. «Eso es bueno. Significa que la casa te quiere. Ella cuida a los que acepta. Doña Rosario, dígame la verdad. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué la casa está viva?» La anciana sirvió el té, se sentó enfrente. «¿Querés la verdad? ¿Y estás lista para oírla? Bueno, escucha. Estas tierras son viejas, consagradas. Dicen que, mucho antes de los españoles, acá había un santuario. Vivían chamanes. Después llegaron los misioneros. Los monjes fundaron un pequeño monasterio. Oraban, ayunaban, luchaban contra el mal. Pero la fuerza que brota de la tierra nunca se fue. Se quedó. Se escondió. Bebió un sorbo de té, asintió hacia Isabel y siguió. Los Moreno vivieron acá desde siempre. Tu tataratatarabuelo fue guardabosques en época de colonia. Cuidaba el orden. Y tenía un pacto, con el bosque, con el pantano, con esta tierra. Los Moreno cuidan la tierra, y la tierra cuida a los Moreno, murmuró doña Rosario. Tu casa está justo sobre ese lugar de poder. Donde estuvo el santuario, y después la capilla. Por eso está viva. Se alimenta de la energía de esta tierra. Pero eso no es científico, dijo Isabel, dudosa. La anciana se rió y agitó la mano. ¿Científico? ¿Y que en una casa abandonada 15 años haya calor, limpieza, comida caliente, eso sí es científico? Mi niña, hay cosas que ni la ciencia ni los libros pueden explicar. Y, si querés que te diga la verdad, no deberían. Acá se necesita fe, no teoría. ¿Y mi abuela creía en todo esto? Dolores no creía. Ella sabía, afirmó doña Rosario con un gesto. Como todas las mujeres de tu familia. Es un don que se transmite por la línea materna. El don de ver. De sentir. De comunicarse con la fuerza. Isabel dejó la taza, se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. Espere. Usted quiere decir que yo también. Que yo tengo. Claro que tenés el don, afirmó doña Rosario.
Si no, la casa no te habría aceptado. Solo que lo apagaste, con la prisa, el ruido de la ciudad. Pero va a despertar. Ya vas a ver. La casa te va a ayudar. La anciana se levantó, fue a la ventana, quedó en silencio. Luego dijo: y otra cosa te voy a decir. Dolores no se fue a Buenos Aires porque sí. Y no te dejó la casa a vos y el departamento a Carlos por capricho. Había un plan. Un plan astuto. ¿Qué plan?, susurró Isabel. Eso no lo sé. Dolores no me lo contó todo, se encogió de hombros. Solo decía: cuando llegue el momento, Isabel va a entender. En la casa están todas las respuestas. ¿Estuviste ayer en el cuarto secreto, allá arriba? Isabel asintió en silencio. Muy bien. Eso significa que la casa confía en vos. Lee lo que está ahí. Estudia. Y, prepárate. ¿Prepararme para qué?, preguntó Isabel, apenas audible. Eso no lo sé, respondió doña Rosario, con las manos abiertas. Pero lo siento, algo se acerca. Algo importante. De regreso en casa, Isabel fue directo al altillo. Ahora, con la luz del día, el cuarto parecía aún más mágico. El polvo danzaba en los rayos de sol. Los libros antiguos brillaban suavemente. Y el retrato de la bisabuela María la miraba con ternura, casi como una madre. Isabel tomó el diario, se sentó en un sillón junto a la ventana y empezó a leer. Desde el principio. Verano del año del Señor de 1811. Cumplí 16 años y mi abuela María me llevó a la habitación secreta. Dijo: ha llegado tu momento, hija. Es hora de conocer la verdad sobre nuestro linaje, sobre el pacto, sobre el poder. En ese momento, me asusté. Pero mi abuela dijo: no hay que temer. Es nuestro don. Y también nuestra carga. Somos guardianas del equilibrio entre los mundos. Con cada página, Isabel iba descubriendo una historia asombrosa. Los Moreno estaban realmente ligados a esa tierra por un antiguo pacto. Se convertían en guardianes de la frontera entre el mundo de los humanos y otro, invisible. Aquel que se oculta en los pantanos y los bosques remotos. Protegían para que las fuerzas de allí no causaran daño y para que los humanos no perturbaran lo antiguo. A cambio, la tierra les agradecía, los cuidaba, les daba suerte y paz. Página tras página, año tras año, todo confirmaba lo imposible. Había una entrada de la época de la guerra por la independencia, soldados españoles llegaron al pueblo, pero no pudieron entrar. Se detuvieron a las afueras, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Su comandante gritaba, se enfurecía, pero los soldados permanecían inmóviles, pálidos, incapaces de avanzar. Luego se retiraron, el pantano no los dejó pasar. La casa los había protegido. Después, una entrada de los años 50. Vinieron desde otra provincia con intenciones de fundar una cooperativa. Pero los tractores se rompían enseguida, la gente enfermaba una tras otra. Comprendieron que ese lugar no era para ellos y se fueron. Y por último, los registros de los últimos años. La letra se volvía más moderna, pero cada trazo seguía siendo el de la abuela. Me encontraron. Los que buscan los lugares de poder. Ofrecen comprar la tierra, me rodean con halagos, prometen riquezas. Me negué. Entonces empezaron las amenazas, que dañarán a mis nietos. Tuve que actuar con astucia. Fingí que me retiraba por la edad, que aceptaba el departamento en Buenos Aires. Creen que ganaron. Pobres tontos. Ese departamento es solo un cebo. La verdadera riqueza está aquí, en esta casa. Isabel la encontrará cuando llegue el momento. Así terminaba la última línea del diario. Isabel lo dejó a un lado. Tenía la mente en vilo, todo empezaba a encajar en un cuadro inquietante. ¿Alguien había intentado apoderarse de su tierra? ¿Pero para qué?
¿Qué querían en esos pantanos, esos campos, esos viejos bosques? Bajó y entró al antiguo despacho del abuelo. En los estantes había libros viejos sobre la historia local, informes geológicos, mapas amarillentos. Tomó uno al azar, Investigación Geológica de la Provincia de Buenos Aires. Año 1913. Lo hojeó hasta encontrar nombres conocidos: los pantanos, tierras secas, el Pantano Negro. Es de destacar que en la zona del asentamiento Los Pantanos se observan anomalías geomagnéticas de origen incierto. Las brújulas fallan, los metales se magnetizan. Los locales evitan el llamado Pantano Negro, asegurando que allí habita lo impuro. Durante un intento de exploración, 2 trabajadores desaparecieron sin dejar rastro. Las obras fueron suspendidas a pedido de las autoridades locales. El siguiente libro era una colección antigua de leyendas de la provincia. Isabel buscó la sección sobre los pantanos. Según la tradición, en la época precolombina había allí un santuario de espíritus del agua. Tras la llegada de los españoles, los chamanes lanzaron una maldición sobre ese lugar: los forasteros jamás podrían asentarse. Solo al linaje de los guardianes, los Moreno, se les permitía vivir en esa tierra. A los demás les esperaba enfermedad, desgracia, muerte. Isabel cerró el libro con fuerza, queriendo ahuyentar la inquietud, cuentos y leyendas. Pero entonces, ¿cómo explicar esa casa? ¿El agua caliente sin calefón? ¿Los bollos recién hechos en una casa abandonada? Fue a la cocina sin pensar y se quedó helada. Sobre la mesa, cuidadosamente colocados, había documentos que no estaban antes. Encima, un sobre con membrete oficial. Isabel, con la mano temblorosa, leyó: Estimada Isabel, nos complace informarle que, tras el fallecimiento de su abuela Dolores Consuelo Moreno, usted ha sido designada como única heredera de todos sus activos en el Banco Suizo. La cifra la obligó a sentarse. 200 millones de euros. 200. Una maestra rural. ¿De dónde salió tanto dinero? El siguiente documento: cartera de inversiones internacionales. Acciones por más de 100 millones de dólares. Luego otro y otro: propiedades en Europa, participaciones empresariales, lingotes de oro. La abuela no era solo rica. Era casi fantásticamente rica. Y ahora, todo eso pertenecía a Isabel. El último sobre no tenía remitente. Dentro, una fotografía y una nota breve. En la foto, un hombre de 1,50, rostro pulido, traje caro, sonrisa depredadora. Al dorso, en la ya familiar letra de la abuela: Víctor Vargas. El más peligroso de los que buscan nuestra tierra. Ten cuidado. Es peligroso. Isabel se quedó mirando esa cara mucho tiempo. Ya lo había visto. Claro. En las noticias, Vargas, el magnate, dueño de empresas mineras. Por eso quería los pantanos, el pantano, la tierra. De pronto, sonó el teléfono. Isabel dio un salto. Pero si por la mañana no había señal. En la pantalla, número desconocido de Buenos Aires. Hola, Isabel. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Méndez. Represento a la compañía Minerales del Sur. Sabemos que usted ha heredado un terreno en la provincia de Buenos Aires y queremos hacerle una oferta muy ventajosa. No vendo, cortó Isabel. Aún no ha escuchado nuestra propuesta. Estamos dispuestos a pagar 500 millones de pesos. Es una oferta generosa por un terreno pantanoso, apresuró el hombre. ¿500 millones? ¿Por un pantano? Susurró Isabel, incrédula. Aquí pasa algo raro. Gracias, pero no estoy interesada, dijo con firmeza. Espere, Isabel. No entiende. Esa tierra será expropiada para uso estatal. Le ofrecemos una compensación justa. De lo contrario, recibirá migajas. Adiós, interrumpió Isabel y colgó. El teléfono volvió a sonar enseguida.
Otro número. Isabel, no cuelgue. Habla Víctor Vargas. Creo que su abuela le habló de mí. El mismo Vargas de la fotografía, su voz era suave, pero metálica. Mi abuela ha muerto, respondió fría Isabel. Lo sé. Mis condolencias. Dolores Consuelo era una mujer obstinada. Espero que usted sea más sensata. 1.000 millones de pesos por su tierra. Es mi última oferta. La respuesta es la misma. No vendo. Isabel está cometiendo un error. Siempre consigo lo que quiero. De un modo u otro. ¿Eso es una amenaza? Es una afirmación. Piense en ello. Le doy una semana. La llamada se cortó. Y el teléfono perdió la señal de nuevo. Isabel se quedó mirando la pantalla negra, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué clase de tierra es esta, por la que están dispuestos a pagar miles de millones? ¿Qué tiene de valiosa esta hacienda heredada de los Moreno? Apenas recuperado el aliento, volvió a la buhardilla y empezó a hurgar en los baúles de su abuela llenos de papeles. Y lo encontró. En el fondo, dentro de una vieja carpeta de cuero, había mapas geológicos fechados el año pasado. Peritaje privado, solicitante, D.C. Moreno. En los mapas, el pantano negro estaba marcado con un trazo rojo brillante. Y al lado, una anotación que hizo que Isabel literalmente se dejara caer al suelo: tierras raras. Reservas colosales. Litio, neodimio, praseodimio. Todo lo necesario para la electrónica moderna, baterías, industrias de alta tecnología. Un yacimiento capaz de convertir a Argentina en un monopolio. Billones de pesos. Y todo eso bajo el pantano que los Moreno han protegido por más de 100 años. ¿Con qué eso era?, susurró Isabel. Ahora entendía por qué Vargas era tan insistente. También entendía el origen de cierto dinero de su abuela. Probablemente, algún antiguo buscador de tesoros pagó generosamente por su silencio. Pero el pantano no cedió sus riquezas entonces y no las cederá ahora. Le vinieron a la mente líneas de un viejo diario. El pacto es sagrado. Mientras viva al menos uno de los Moreno, la tierra será intocable. Se oyó un portazo abajo. Isabel se sobresaltó. La puerta debía estar cerrada. Bajó con cautela por la escalera. En la sala estaba un hombre alto, de hombros anchos, con jeans y camisa a cuadros. Al verla, levantó las manos de inmediato. No se asuste. Soy Alejandro Vázquez, empresario local. Doña Rosario me dijo que la nueva dueña ya había llegado. La puerta estaba abierta, me tomé la libertad de entrar, continuó. La puerta estaba cerrada. Isabel intentó hablar con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza por el susto. Qué raro, el hombre frunció el ceño. Estaba abierta, seguro. Tal vez una corriente de aire. Extendió la mano. Alejandro. El apretón fue firme, la palma cálida. Isabel sintió como poco a poco se le iba el miedo. Era extraño, pero le daban ganas de confiar en él. Isabel. ¿Dijo que es empresario? ¿En tierra seca? También en tierra seca. Tengo un aserradero pequeño, trabajo con madera. Y también crío abejas, vendo miel. Colaboraba con su abuela, ella recolectaba hierbas medicinales, yo las llevaba a Buenos Aires, a las farmacias. No sabía que mi abuela trabajaba con hierbas. Y vaya que sí. Era la mejor herborista de toda la región. La gente venía desde más de 100 kilómetros para que los curara. Alejandro se acercó a la ventana y miró hacia el pantano. Lugares hermosos. Salvajes, pero hermosos. ¿Piensa quedarse mucho tiempo? No lo sé aún. Tengo que arreglar lo de la herencia, la casa. Si necesita ayuda, aquí estoy. Conozco a todos por aquí, todas las vueltas. Si hay que hacer reparaciones, o trámites, lo que sea. Le tendió una tarjeta.
Aquí está mi número. Eso sí, la señal es mala, pero los mensajes llegan. Gracias. Isabel tomó la tarjeta. ¿Y no conoce por casualidad a la empresa Minerales del Sur? El rostro de Alejandro se puso serio al instante. Esos son los esbirros de Vargas. ¿Ya la contactaron? Ya. Trabajan rápido, los parásitos. No les crea, Isabel. Llevan 5 años comprando tierras, a veces con promesas, otras con amenazas. Ya poseen la mitad de la provincia. Pero su tierra es especial. Con usted, sus métodos no funcionarán. ¿Por qué?, preguntó Isabel. Alejandro se encogió de hombros. Vaya al pantano negro y lo entenderá. Pero no vaya sola. Y bajo ningún motivo se le ocurra vender. Dolores Consuelo cuidó esta tierra por una razón. Ya iba a cruzar la puerta, pero se detuvo y se volvió. Su casa es especial. No se extrañe si nota cosas raras. Por aquí muchas casas tienen sus rarezas, pero la suya más que ninguna. Se acostumbrará. Con estas palabras, se fue. E Isabel, con la tarjeta apretada en la mano, se quedó de pie en medio de la sala. «Qué hombre tan simpático», pensó. «Y tiene unos ojos tan buenos, tan sinceros. No como los de mi ex». En ese momento, el teléfono cobró vida, comenzó a sonar, inundando la pantalla de mensajes. 10 llamadas perdidas de Eduardo. Con desgana, abrió el primero. «Isabel, deja de hacer tonterías. Vuelve a casa». El segundo. «Me exalté. Hablemos». El tercero. «Maldita sea. ¿Dónde estás? Contesta ya». Y así seguían, cada vez más ansiosos, más agresivos. El último había llegado hacía 1 hora. «Me enteré de tu herencia. Vuelve de inmediato, tenemos que hablar de nuestro futuro». De nuestro futuro. Después de que él la echó con todo y maletas, la palabra «nuestro» sonaba especialmente ridícula. Isabel borró todos los mensajes y bloqueó el número. 1 minuto después, llegó un nuevo SMS de Carlos. «Isabelita, ¿dónde estás?». Eduardo llamó, dijo que discutieron. Y luego otro. «Oye, lo de la herencia. ¿Por qué no la repartimos de forma justa? Sabes que la abuela no estaba bien cuando hizo el testamento. Y ahora apareció el hermanito. Huele el dinero». Isabel apagó el teléfono. Basta. Que el mundo espere. Ahora solo necesitaba resolver lo del caserón, sus secretos y esta tierra tan extraña. Salió al porche, escuchó, miró a su alrededor. Caía la tarde. No quería ir al pantano, eso sería mañana, con la luz del día. Por ahora, decidió examinar bien la casa. Por fuera, parecía casi una ruina. Pero si se miraba con atención, los cimientos eran firmes, los troncos, aunque despintados, estaban intactos. Una fachada falsa. En el cobertizo cerrado con llave encontró herramientas viejas, pero en buen estado. Incluso un balde de pintura, ¿cómo seguía ahí después de 15 años? Pero el verdadero hallazgo fue el baúl en el desván del cobertizo. Isabel levantó la tapa y se quedó sin aliento. Dentro había ropa de mujer, vestidos, blusas, mantones. Todo antiguo, pero como recién hecho. Encima descansaba una nota. «Isabelita. Estas prendas eran de tu tatarabuela. Las guardé para ti. Póntelas en el día de la Virgen, ya verás lo que pasa». Abuela. El día de la Virgen era en 2 semanas. Isabel fue revisando los trajes, de lino, bordados, con cintas de satén y bordados delicados. Una belleza indescriptible. Se probó un vestido, le quedó como hecho a medida. Se miró en el viejo espejo y se sorprendió. Parecía otra, más joven, más bella, más enigmática. «¿Qué me estás haciendo, casa?», susurró.
pero la casa guardaba silencio. Por ahora. Esa noche, instalada en la galería con un mate caliente, Isabel pensaba en el futuro. No quería volver a Buenos Aires. ¿Para qué? ¿Para regresar al sueldo miserable de la clínica? ¿A un departamento alquilado y vacío? ¿A un ex que, al enterarse de la herencia, seguramente querría recuperarla? No. No. Ahí, en esa casa vieja y misteriosa, por primera vez en muchos años se sentía en su lugar. Aunque estuviera rodeada de pantanos y a 100 kilómetros de la civilización, allí todo era real. Todo tenía vida. El teléfono sonó brevemente. Un mensaje de Alejandro. Isabel, mañana voy al pueblo a comprar víveres. Si necesita algo, mándeme la lista. O la puedo llevar, si prefiere. Alejandro. Isabel sonrió sin querer. Un buen hombre. Respondió. Gracias. Te mando la lista mañana. Un gusto haberte conocido. La respuesta llegó casi de inmediato. El gusto es mío. Cuídese. Y cuide la casa. Vale la pena. Isabel terminó el mate y entró en la casa. En la buhardilla aún la esperaban baúles con secretos, diarios con revelaciones y carpetas con misterios. Pero eso sería mañana. ¿Y hoy? Hoy simplemente dormiría en la casa que la había recibido, que la había reconocido como su dueña. En la casa que olía a manzanas y miel, donde los bollos parecían hornearse solos, donde cada objeto estaba en su sitio. En una casa que guardaba no solo secretos del pasado, sino, tal vez, también las llaves de su futuro. Mientras se dormía, Isabel percibía débilmente cómo la casa crujía, acomodándose para la noche. Buenas noches, susurró a la oscuridad. Y por un momento le pareció que alguien invisible la arropaba con una manta más cálida. Quizás su abuela. Quizás su tatarabuela. O tal vez la misma casa. No importaba. Lo importante era que ya no estaba sola. Tenía una casa. Una verdadera. Y no la entregaría por nada del mundo. La mañana comenzó con unos golpes insistentes en la puerta. Medio dormida, Isabel pensó. ¿Estoy soñando? ¿Quién podría estar tocando a las 7 de la mañana en un pueblo abandonado? Pero los golpes se repitieron, más fuertes, más urgentes. Se puso una bata y bajó descalza. Detrás de la puerta estaba Carlos, sin afeitar, desaliñado, furioso. Por fin. ¿Sabes cuánto me costó llegar a este agujero? Toda la noche viajando. El taxi solo me llevó hasta Tierra Seca y de ahí tuve que buscar a un lugareño para que me acercara. Pagando una fortuna. Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué? No contestas el teléfono, no respondes los mensajes. Eduardo ya me tiene los oídos destrozados. Y además, tenemos que hablar. Sobre la herencia. Isabel, a regañadientes, dejó entrar a su hermano. Carlos fue directo al salón, echó un vistazo y silbó sorprendido. Vaya, vaya. Desde afuera parece una ruina. Nuestra abuela era lista, muy lista, se dejó caer en un sillón sin esperar invitación. A ver, Isabelita, hablemos claro. Sé que la abuela no solo dejó casas. Valeria investigó en el archivo, Dolores Consuelo tenía cuentas, acciones, tierras. Millones, Isabelita. Tal vez miles de millones. ¿Y? ¿Cómo que y? Es nuestra herencia. Sí, formalmente te dejó la casa y a mí un departamento. Pero en el testamento no menciona el dinero. Así que lo repartimos a la mitad. Carlos, todo estaba en el testamento. Solo que no prestaste atención al notario. La casa, con todo su contenido, incluye el dinero, los documentos y todo lo demás. La cara de Carlos se puso roja. No puede ser. Eso no es justo. Yo soy el nieto mayor, tengo derecho.
te quedaste con un departamento de varios millones. ¿No es suficiente? No. No entiendes, Isabelita. Yo tenía planes. Valeria está embarazada, necesitamos una casa fuera de la ciudad y queríamos cambiar el auto. Y ahora resulta que tú te quedas con todo. ¿Por qué? Isabel se sentó tranquilamente frente a él. Carlos, la abuela decidió por sí misma a quién dejarle qué. Tendría sus razones. ¿Qué razones? ¿Qué hiciste tú tan especial? Yo iba a verla todos los fines de semana, dijo Carlos con énfasis, ¿y tú? Pero yo la quería de verdad. No por un departamento en Buenos Aires. Carlos se levantó de golpe, con voz dolida. ¿Cómo te atreves? Yo también la quería. ¿La querías? Isabel lo miró a los ojos. ¿Recuerdas lo que dijiste en el velorio? La abuela supo valorar bien a sus nietos. Estabas feliz porque creías que te había tocado más. Eso era distinto. Yo pensé que no había nada más. Carlos se quedó callado, pero pronto volvió al ataque. Mira, Isabelita, hagámoslo fácil, dame la mitad del dinero y me voy. Sin reclamos. No. ¿Cómo que no? ¿Quieres que lo lleve a juicio? Lo haré. Impugnaré el testamento. Demostraré que la abuela no estaba en sus cabales. Inténtalo, respondió Isabel con calma. Tengo certificados médicos que prueban que estaba en pleno uso de sus facultades. Y testigos. Y video del momento en que se leyó el testamento. Carlos se desinfló. Isabelita, por favor. De verdad necesito el dinero. Valeria me presiona, mi suegra también. Ya hicieron planes con esa plata. Ese es tu problema, Carlos. Tienes un departamento, un buen trabajo. Vive dentro de tus posibilidades. Muy fácil para ti decirlo, gruñó Carlos, ahora eres una rica heredera. Y yo, 10 años rompiéndome el lomo en el banco por migajas. ¿Y tú dónde estabas para ayudar? Ni una vez te ofreciste a apoyarnos cuando Eduardo y yo apenas podíamos pagar las cuentas. Pero nunca me lo pidieron. ¿Y tenía que pedirle ayuda a mi hermana? Tú sabías cómo vivíamos. Carlos guardó silencio. Luego habló más bajo. Isabel, al menos dame 10 millones. Para ti es nada, pero para mí sería mi salvación. Carlos, vete, por favor. No voy a darte dinero. Es mi decisión final. Carlos se levantó, fue hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. Te vas a arrepentir, Isabelita. Aquí sola, en medio de la nada. Por cierto, Eduardo me dijo que te espera. Dice que está dispuesto a perdonarlo todo. Dile a Eduardo que no me espere. Y otra cosa, Carlos, si se te ocurre volver, no encontrarás el camino. Esta casa no deja entrar a extraños. ¿Qué tontería es esa? Compruébalo si no me crees. Carlos dio un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Isabel miró por la ventana, su hermano estaba junto a la verja, desorientado, y luego trepó por la cerca. Cojeando un poco, se alejó por el sendero. Suspiró. Se había roto el último lazo que la unía a su vida anterior. Una hora después llegó doña Rosario. Vi que vino tu hermanito. Despertó a medio pueblo buscando quien lo llevara. Se quejaba de que no encontraba el camino. Manuel apenas logró sacarlo de aquí, dice que se levantó una niebla tan espesa que no se veía nada. La casa se defiende, dijo Isabel, pensativa. La anciana asintió. Es una casa sabia. Sabe a quién dejar entrar y a quién no. Tu hermano vino con malas intenciones, y eso recibió. Al mediodía llegó Alejandro con las compras. Trajo todo lo de la lista y algo más. Pensé que le podría hacer falta, dijo. Descargaba las bolsas del coche y Isabel no podía dejar de mirarlo. Con su sencilla camisa a cuadros y jeans, se veía tan sólido,
confiable. Tan distinto de los presumidos de la ciudad. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debo? Preguntó Isabel. Va, no se preocupe. Ayuda entre vecinos. Aunque, sonrió, no le diría que no a una taza de café, si invita. En la cocina, con una taza de café, curioso, había café en el armario, aunque Isabel estaba segura de que no lo había puesto allí, se pusieron a charlar. Alejandro, ¿conocía a mi abuela desde hace mucho? Preguntó ella. Unos 10 años. Desde que me mudé aquí desde la ciudad. ¿También era usted de ciudad? Lo era. Trabajaba en una gran empresa en Buenos Aires. Carrera, dinero, éxito, todo lo que se supone que uno debe querer. ¿Y luego? Luego entendí que no estaba viviendo mi vida. Me divorcié, renuncié, compré una casa aquí. Todos me decían que estaba loco, dejar Buenos Aires por un pueblo. Pero jamás me he arrepentido. ¿Y no extraña la ciudad? No. Aquí todo es real, el bosque, el río, el aire limpio. Y un trabajo que tiene sentido. No solo taló árboles, los repobló. Cada año plantamos miles. La apicultura, eso es otro mundo. Las abejas son criaturas fascinantes. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las abejas. Isabel lo escuchaba y sentía cómo la paz se instalaba en su interior. Ese hombre había encontrado su lugar en el mundo. Y su abuela, Alejandro sonrió, era especial. Me enseñó muchas cosas. Sobre las hierbas, el bosque, y cómo convivir con la naturaleza. Decía, cada lugar tiene alma. Solo hay que aprender a escucharla. Alejandro, ¿qué sabe usted sobre el Pantano Negro? Preguntó Isabel. Su expresión se ensombreció. Es un lugar complicado. No malo, pero peligroso para los que no pertenecen. Su abuela decía que allí la frontera entre los mundos es delgada. No sé bien qué significa, pero es cierto, es mejor no acercarse. Los lugareños lo rodean a kilómetros. Incluso Vargas y sus geólogos no pudieron entrar. Las máquinas se apagan, la gente se desorienta, y los que insisten, acaban enfermos. ¿Pero no debería haber una explicación científica? Puede que sí. ¿Pero para qué buscarla? Hay misterios que es mejor dejar así, como misterios. Después de que se fue, Isabel se quedó un buen rato sentada en la galería, pensativa. Alejandro le gustaba. Era tranquilo, sólido, auténtico. No como Eduardo, con sus ambiciones y quejas constantes. Pero era pronto para pensar en eso. Demasiado pronto. Primero tenía que resolver lo del caserón, la herencia y a Vargas. Revisó su teléfono, 10 llamadas perdidas de números desconocidos. Sin duda Eduardo, llamando desde otra tarjeta. Y un mensaje del notario de Buenos Aires. Estimada Isabel, le ruego comunicarse conmigo respecto a documentos adicionales relacionados con la herencia de D.C. Moreno. Isabel llamó. ¿Isabel? Qué bien que se haya comunicado. Soy Sergio López. Llevé los asuntos de su abuela en los últimos años. Necesitamos vernos. Tengo un paquete de documentos que Dolores Consuelo pidió entregar solo cuando usted se instalara en la casa. ¿Puede venir a Buenos Aires? ¿Cuándo? Cuanto antes. Hay ciertos aspectos legales que requieren su presencia. Quedaron en verse pasado mañana. Esa noche, Isabel subió a la buhardilla y retomó el diario de su abuela. Las últimas entradas eran inquietantes. Vargas aumenta la presión. Mandó a sus hombres, dijeron ser ecologistas, querían tomar muestras de tierra. La casa no los dejó entrar, los 3 terminaron con intoxicación. Dijeron que fue comida en mal estado, pero yo sé que la tierra se defiende. ¿Cuánto resistirá? A Isabel le será más difícil. Vargas no se rendirá, hay demasiado dinero en juego.
Dejé todo preparado para Isabel. Dinero en bancos seguros, documentos con el notario. Aliados advertidos. Alejandro ayudará, es buen hombre, confiable. Tal vez incluso se arregle la vida personal de mi nieta. Y que Eduardo se vaya al diablo. Desde el primer momento supe que no valía nada. Isabel merece algo mejor. Isabel sonrió entre lágrimas. Su abuela seguía cuidándola incluso después de la muerte. La última entrada estaba fechada una semana antes de su fallecimiento. Siento que pronto me iré. El corazón falla, las pastillas ya no ayudan. Pero no importa, hice lo que debía. La casa está lista para recibir a su nueva dueña. Isabel podrá con todo, lo sé. Lleva la fuerza del linaje. Y su amor por esta tierra despertará, aunque ahora no lo sepa. Perdóname, niña, por tantos secretos. Pero no podía ser de otro modo. Cuida la tierra. Y recuerda, no estás sola. Estamos todas contigo, todas las mujeres del linaje moreno. Y también los hombres, aunque su don sea más débil. Sé feliz. Tu abuela, Dolores. Al día siguiente, Isabel se dedicó a la casa. Una cosa curiosa, bastaba con pensar que sería bueno limpiar algo, y los trapos y cubos aparecían solos en el armario. El agua del pozo era cristalina, aunque el pozo parecía abandonado. Mientras lavaba las ventanas, sentía que la casa se movía para ayudarle, orientando los cristales hacia el sol. Al atardecer, la planta baja brillaba de limpia. Bien hecho, dueña, dijo doña Rosario, trayendo leche recién ordeñada y requesón. La casa agradece cuando la cuidan. Devuelve con creces. Doña Rosario, ¿usted qué sabe de las mujeres del linaje moreno? Mi abuela escribía que tenían un don especial. La anciana se sentó en el banco del porche. Sé poco. Tu bisabuela, María la curandera, era famosa. Venía gente de toda la provincia. Y no solo sanaba con hierbas, también con la palabra, con las manos. Tenía un don. Y Dolores también lo tenía, solo que lo ocultaba. En su tiempo, eso traía problemas. ¿Y yo? Ve al pantano. Allí está la prueba. Si la tierra te reconoce, el don se manifestará. Pero no vayas sola. Ve con Alejandro, él conoce el camino seguro. Isabel se sonrojó. ¿Por qué con Alejandro? ¿Y por qué no? ¿No te gusta Alejandro? La anciana entrecerró los ojos con picardía. Es buen hombre, y está solo. Le hace falta una esposa, trabajadora, con carácter. Justo como tú. Doña Rosario. ¿Qué? Ya estoy vieja, puedo decir la verdad. Tu ex era puro humo. Alejandro es de verdad. Tiene su terreno, ama a las abejas, cuida los bosques. Y, además, te mira, con interés. Por la tarde, llegó un mensaje de Alejandro. Isabel, mañana voy a la provincia por asuntos. Si necesitas, puedo llevarte hasta el autobús para Buenos Aires. Ella respondió. Gracias. Me vendría bien. ¿A qué hora? Paso a las 8, llegaremos justo para el bus de la mañana. Un minuto después, otro mensaje. Me alegra ayudar. Hasta mañana. Isabel leyó el mensaje varias veces. Palabras simples, pero le calentaban el alma. Esa noche volvió a soñar algo extraño. Estaba parada a la orilla del pantano negro, y del humo iban emergiendo mujeres una tras otra, todas con vestidos antiguos, largas trenzas. Al frente caminaba su bisabuela María, igualita que en el retrato. Buenas noches, nieta, dijo con una voz parecida al susurro de las hojas. Te estábamos esperando. Mucho tiempo esperamos. Ha llegado tu hora de recibir la fuerza del linaje. ¿Estás lista? No lo sé. No entiendo, susurró Isabel, confundida. Lo entenderás.
Todo a su tiempo. Por ahora, recuerda, la casa y la tierra son una sola. Cuida una y protegerás la otra. Y algo más. Tu felicidad está cerca. No la dejes pasar. Isabel despertó al amanecer. Afuera ya cantaban los pájaros y los primeros rayos doraban las copas de los árboles. Se levantó y fue hasta la ventana. La niebla matinal se dispersaba sobre el pantano, revelando un paisaje misterioso y fascinante. Hermoso. Aterrador. Irresistible, murmuró. Vendré a ti, dijo en voz baja, mirando el pantano. Pero no hoy. Hoy. Buenos Aires. Asuntos. Después, veremos. Alejandro llegó puntual a las 8. Ese día se veía especialmente bien, jeans oscuros, camisa blanca, bien afeitado, firme y sereno. Buenos días. ¿Lista? Preguntó con una sonrisa. Durante el camino hasta la terminal hablaron de cosas sin importancia, del clima, de la cosecha, de que iban a reparar la carretera del pueblo. Pero Isabel sentía que algo nuevo flotaba entre ellos. Una tensión suave, casi imperceptible, pero cálida, que despertaba algo dentro. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Alejandro, deteniendo el coche frente a la estación. En el autobús de la noche. ¿Llega a las 9? Sí. Iré por ti. No discutas, igual voy. No es cosa de dejar a una mujer sola viajando de noche por estos caminos. Isabel no discutió. Solo sonrió. En el autobús, Isabel miraba por la ventana y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en pocos días. De esposa anulada, olvidada por todos, se convirtió en heredera, dueña de una gran casa, guardiana de secretos, y parte fuerte de un nuevo linaje. Y además, por primera vez en muchos años se sentía mujer de nuevo. Hermosa. Deseada. Alejandro la miraba con una calidez y un interés que Eduardo jamás había tenido. Con admiración y deseo. Isabel negó con la cabeza. No era momento para pensar en eso. Primero, los asuntos. El notario López resultó ser más joven de lo que esperaba, unos 35 años, delgado, formal, con un traje caro. Isabel, un gusto conocerla, le estrechó la mano. Su abuela hablaba mucho de usted. Tome asiento, tenemos bastante por revisar. Abrió ante ella una carpeta gruesa. Primero, aquí tiene el inventario completo de los activos. Revíselo con atención. Isabel echó un vistazo a las cifras y tuvo que sentarse. Eran impresionantes. Mucho más de lo que había imaginado o encontrado en la casa. En segundo lugar, continuó López, una advertencia. Víctor Vargas ya ha iniciado acciones legales. Intenta impugnar el testamento, alegando incapacidad mental de Dolores Consuelo. Sus posibilidades son escasas, pero intentará presionar desde varios frentes. Esté preparada. Estoy lista. ¿Qué tengo que hacer? Primero, formalizar todos los documentos de la herencia. Luego, contratar a un buen abogado. Puedo recomendarle a alguien de confianza. Y lo más importante, no venda la tierra. Por ningún precio. Su abuela insistió mucho en eso. Las siguientes 3 horas se pasaron firmando documentos, cuentas bancarias, carteras de inversión, propiedades. Le daba vueltas la cabeza por la cantidad de papeles y por la magnitud de su nueva vida. Isabel, dijo el notario, entregándole la última carpeta, esto es personal. Su abuela pidió que se lo diera solo cuando usted estuviera lista para aceptar a herencia por completo. Dentro había fotos, cartas y otro diario, muy antiguo, con páginas descoloridas, casi ilegibles. Es el diario de su tataratatarabuela, Carmen. La fundadora del linaje, por decirlo así, explicó López. Dolores Consuelo creía que le haría bien leerlo. Al salir de la oficina, Isabel se sintió otra persona. Una persona rica. Muy rica.
pero no sentía alegría. Al contrario, la embargaba el miedo. Porque tanto dinero no solo significaba oportunidades, sino también responsabilidad. Y peligro. Entró al primer café que encontró, pidió un café y abrió con cuidado el viejo diario. La letra era desvaída, difícil de leer. Pero lo poco que logró descifrar la hizo olvidar el café. Verano del año de nuestro Señor, 1811. Se me apareció el espíritu de este lugar y dijo, sé guardiana, Carmen. Protege el límite entre los mundos. No dejes pasar a los malos, cuida a los buenos. Y a tu linaje no le faltará fuerza ni riqueza, mientras permanezcan fieles. Luego seguían descripciones de rituales, conjuros, advertencias. Isabel cerró el diario. Demasiado. Demasiado extraño. Misticismo. Pero, ¿cómo explicar una casa que parece tener vida propia? ¿Y los millones en las cuentas de una maestra rural? ¿Y un pantano que no deja entrar a nadie? El viaje de regreso pasó volando. Isabel no dejaba de pensar, tratando de ordenar su nueva realidad. En la estación la esperaba Alejandro. Al verla, a Isabel se le encogió el corazón. ¿Qué tal fue el viaje?, preguntó él, tomando su bolso. Productivo. Aprendí muchas cosas nuevas. ¿Está cansada? Vamos a casa. A casa, sonrió Alejandro. Qué natural sonaba ya esa palabra. No a la casa, sino a casa. En el coche, Alejandro la miró con seriedad. Isabel, no tiene que responder, pero, ¿tiene problemas serios? Vi a Vargas en Tierra Seca. Trajo un equipo de abogados y los instaló en el hotel. Creo que está tramando algo. Sí, hay problemas. Quiere quedarse con mis tierras. ¿Puedo ayudar? No lo sé. Tal vez no. Pero gracias por ofrecerte. Alejandro le tomó la mano un instante. Bastó un segundo, una corriente recorrió el cuerpo de Isabel. No está sola, Isabel. Recuérdelo. En casa la esperaba una sorpresa desagradable. En el porche estaba Eduardo, desaliñado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos. Isabelita. Se levantó de golpe. Al fin. Llevo 2 días esperándote aquí. Alejandro se puso alerta. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Sí. Es mi exmarido. Yo me encargo. ¿Segura? ¿Puedo quedarme? No hace falta. Gracias. Gracias por todo. Alejandro asintió con desgana y se marchó. ¿Qué haces aquí, Eduardo? ¿Cómo que qué? Vine por ti. Isabel, perdóname. Me equivoqué. Me dejé llevar. Vamos a olvidar todo y empezar de nuevo. No. ¿Cómo que no? Estuvimos 10 años juntos. ¿Vas a tirarlo todo por una discusión? ¿Por una discusión? Eduardo, me echaste de casa con mis cosas. Dijiste que mi lugar era entre el moho. Estaba furioso. No pensé lo que decía. Pero yo sí pensé. Y entendí algo, tenías razón. Mi lugar está aquí. El tuyo no. Eduardo se levantó de golpe y le apretó los hombros. Isabel, reacciona. No puedes vivir en este agujero. Aquí no hay nada, ni trabajo, ni ciudad, ni futuro. Sí hay. Respondió Isabel con firmeza. Hay una casa. Hay tierra. Hay paz. Y hay gente honesta que no me ve como una vaca lechera. ¿Hablas de ese tipo que te trajo? ¿Ya tienes reemplazo para mí? Lárgate, Eduardo. No tenemos nada que hablar. ¿Cómo que no? ¿Y el dinero? Ya lo sé todo, Isabel. La herencia. Millones. Podríamos vivir como reyes. ¿Podríamos? ¿Desde cuándo volvimos a ser nosotros? Isabel,
Te lo ruego, vuelve. Te juro que cambiaré. Seré el mejor marido. Es tarde, Eduardo. Tuve 10 años para ver quién eras realmente. Ya basta. Abrió la puerta, pero Eduardo le bloqueó el paso. Te vas a arrepentir. Aquí sola vas a morirte. Y el dinero lo conseguiré igual. La mitad es mía por ley. ¿Olvidas que nunca nos casamos? Vivimos en unión libre. Así que, por ley, no te corresponde nada. El rostro de Eduardo se deformó por la rabia. Perra. Eso eres. Me usaste 10 años y ahora me tiras. ¿Yo te usé? Yo trabajé por los dos durante 10 años. ¿Te obligué a estar conmigo? Lárgate, Eduardo. Antes de que la casa te eche. ¿Qué demonios? Alcanzó a decir, pero en ese momento, la verja se soltó sola de los goznes y se abrió de golpe. Desde el pantano comenzó a avanzar una niebla blanca y espesa, siniestra, cubriendo todo el patio. ¿Qué es eso? Eduardo retrocedió, asustado. Última advertencia. Vete, dijo Isabel en voz baja. Eduardo salió casi corriendo hacia la carretera, sin mirar atrás. Isabel cerró la puerta y se apoyó en ella. Ya está. Ahora sí, todo ha terminado. En la cocina la esperaba la cena caliente y una nota. Dueña querida, no te aflijas. Todo es para bien. Quien debe quedarse, vendrá. Quien sobra, se irá. Doña Rosario. ¿Cómo entró si la casa estaba cerrada? Se sorprendió Isabel. Pero ya daba igual. Cenó, subió a su habitación. Sobre la almohada había un ramo de flores silvestres, margaritas, acianos, campanillas. Y al lado, una pequeña nota, con otra letra. Para levantarte el ánimo. Alejandro. El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Cuándo había tenido tiempo? ¿Y cómo entró? Tomó el ramo, aspiró su aroma, flores simples, pero con un olor tan vivo. A verano. A sol. A felicidad. Lo colocó en un jarrón sobre la mesilla y se acostó sonriendo. Mañana sería un nuevo día. Sin Eduardo. Sin Carlos. Sin el pasado. Solo ella, la casa y esa tierra extraña. Y también Alejandro. Que le dejaba flores, sin saber cómo, pero siempre en el momento justo. Que la esperaba, que la acompañaba. Que la miraba de un modo que hacía que volviera a sentirse bonita. Gracias, abuela, susurró Isabel en la oscuridad. Por la casa, por los secretos, por esta nueva vida. Prometo estar a la altura. Y entonces sintió como una brisa cálida le acariciaba el cabello. Y oyó, muy cerca, una risa suave, tierna, aprobadora. De la abuela. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.